Bien, tomando la idea anterior, el enfoque para todo hijo de Dios, en donde realmente la palabra aconseja hacer esfuerzos o afanes, como queramos llamarle, es en buscar la presencia de Dios. Ese debería de ser nuestro esfuerzo mayor en la vida, y todo lo demás tendría que ser secundario. Esto nos ubica en la palabra, y si nos ubica en la palabra, nos ubica también en la voluntad de Dios. Por ejemplo, podríamos tomar Mateo 6, 25 al 33 como un buen contexto de la palabra, en donde Jesús manifiesta un consejo que, a pesar de los años y de la evolución de la sociedad, en cuanto a lo económico, no debería de perder vigencia. Él nos dice a nosotros: por tanto, dice, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Ahora hace una pregunta al Señor: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, dice, podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo, dice el Señor, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, pregunta el Señor, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues, continúa diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora viene donde Dios pide que hagamos esfuerzos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, después de esto, como iglesia, yo me pregunto, ¿qué habremos aprendido de esta experiencia, de esta pandemia que estamos viviendo hoy? Y repito, hablo ahora un llamado de atención a nosotros como iglesia, porque esta experiencia que estamos viviendo hoy en el mundo entero, no estamos hablando de un país, ni una región, ni un continente, estamos hablando del mundo entero, como como se le ha dado en llamar la aldea global, que estamos aprendiendo. Puede ser que tengamos la última oportunidad, porque la última oportunidad algún día tendrá que llegar, y puede ser esta. Y especialmente pues como iglesia deberíamos de tomar una decisión muy seria de entregar nuestras vidas a Jesucristo, amándole, aceptándole, siendo obedientes a su palabra. Como cristianos pues, evangélicos principalmente, que estamos constantemente oyendo la palabra de Dios en la iglesia, oyendo las enseñanzas de la Biblia, deberíamos de haber tomado esa decisión desde hace ratos, porque la obediencia a Dios es lo único que va a prevalecer en esta lucha. El mundo sigue, por supuesto, pero para nosotros los cristianos, la iglesia verdadera, el tiempo se está terminando. En una oportunidad ya lo dijimos, la iglesia se marcha, la iglesia se va, la iglesia tiene un fin, un hasta aquí. La iglesia no perdurará en la vida en el mundo todo el tiempo. La iglesia finaliza su etapa, es rescatada, es raptada, el Espíritu Santo que vino a ella se va con nosotros y el tiempo de la iglesia habrá terminado. Lo que sigue es otra historia, porque todavía hay un milenio para la humanidad, que es una relación directa entre el Padre Celestial y su pueblo Israel, al cual Dios le ha dado muchas promesas.
pero las de nosotros se termina, el tiempo de nosotros se termina. Entonces, ¿qué aprendimos después de todo esto? Si después de esto que estamos viviendo aprendemos a ser obedientes a la palabra de Dios, a darle a Él la prioridad de nuestras vidas, como decir, frutos dignos de arrepentimiento, testimonio, amar a Él con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas, y al prójimo como a nosotros mismos, aunque nos cueste, a darle prioridad en el tiempo de nuestra vida, la oración, el estudio de la Biblia, la asistencia a la iglesia si volvemos a la normalidad. Bueno, si aprendimos y tomamos decisiones, entonces pudiéramos decir que la experiencia de esta pandemia global en realidad nos ha servido de mucho, porque vamos a salvar el alma. Esto es lo que Romanos 8:28 dice. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y también Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 al 18, incluye situaciones como estas, que dice la palabra: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta, no solo las otras, sino esta que estamos viviendo, es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahora, al analizar nosotros el estado de los gobiernos de los países, como dije en un momento hace, el problema del enfoque consumista y materialista nos hace más daño que bien. Y voy a decirlo con propiedad, las aldeas que están más alejadas de la civilización son las que menos problemas tienen ahora, acostumbradas a vivir sin mucho dinero, con los productos del campo, ni siquiera con las medicinas, porque las mismas plantas naturales les han servido de medicina. Ellos tienen mucho menos problemas de los que vivimos en las ciudades. De hecho, hay un movimiento en los Estados Unidos y en los países del primer mundo que se ha venido ya viendo desde hace algunos años en los videos o en los documentales de la televisión, documentales, ¿verdad? No estoy hablando de películas, en donde la gente millonaria ha empezado a buscar comprar en el campo, porque como que ya presienten las cosas que van a venir. Y son gentes impías, no son gentes que necesariamente están metidas orando en una iglesia. Y la gente que está en las iglesias no se les enseñó esto. Y ellos están, en vez de estar más preparados, están más descuidados. Esta gente ha ido a comprar al campo, ha tratado de volverse a la agricultura. De hecho, la agricultura orgánica está más de moda que la agricultura química ahora. Y otro fenómeno que se ha visto en los documentales voy a mencionar Discovery, por ejemplo, History Channel y otros que son serios, ¿verdad? No estamos hablando de comedias, de que la gente, voy a mencionar en los Estados Unidos, aunque de hecho hay otros países, pero pensemos en los Estados Unidos, que tienen mucho dinero, que están comprando tierras fuera de las ciudades y que están haciendo también eco de otro fenómeno. Están comprando armas porque están acumulando riqueza y están acumulando también provisiones. Y ellos piensan, que como que no están muy desviados de la verdad, de que la situación en el mundo se va a volver muy peligrosa y que cada uno se tendrá que defender como puede. Las familias están comprando armas, están practicando en polígonos el uso de las armas y están tratando de autodefenderse de aquí en adelante. Ahora, no aconsejo, por supuesto, nada de eso para la iglesia, pero sí digo que la iglesia no se está preparando ni para una ni para otra cosa. Hablo de iglesia en términos generales, no estoy mencionando la iglesia en particular. Sé que hay muchas iglesias que están trabajando mucho el tema de la venida del Señor y especialmente el arrebato de la iglesia. Pero los gobiernos
especialmente los más emprendedores, los más productivos, los más ricos del mundo, han tenido que tomar decisiones ahorita con la pandemia entre la vida humana y la crisis económica. Y lastimosamente tenemos que poner siempre de ejemplo los Estados Unidos, que nos perdonen ellos, pero Estados Unidos reacciona muy tarde por el temor de la crisis económica. Entonces, cuando ellos vienen a reaccionar, el problema lo tenían encima y se ha colocado a la cabeza de todos los países en contagios por coronavirus y también en cantidad de muertos. Y esto todavía sigue. No sabemos qué va a ser el día de hoy, la semana entrante, etc. Pero otros países del primer mundo, como Italia, en Europa hablando, Francia, España, la alarma ahí fue dura porque la reacción, el temor a la crisis económica es bien fuerte. Ese mismo camino llevan en América algunos países como México y Brasil que no quieren reaccionar. Gracias a Dios en Guatemala tenemos un gobierno que reaccionó luego. Yo creo que en Guatemala el problema que nosotros tenemos es prácticamente la gente en términos generales, porque a pesar de las acciones y reacciones atinadas del gobierno, ellos no han querido ser obedientes en todo el sentido de la palabra. No hablo de todos, pues, pero hay un buen porcentaje de gente. Ahora, lo que viene ahorita creo que va a ser un poquito más difícil, nos va a poner los pelos de punta porque en realidad vamos a tener que empezar a olvidar conforme esto vaya pasando en el problema del coronavirus y vamos a empezar a pensar en otra crisis mucho más fuerte, y es lo que dijo Santiago en el capítulo 5, versículos del 1 al 5. Oiga, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor, el Señor Jehová de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Entonces quiero enfocarme por ahí. El problema ahora que vamos a empezar a ver después, donde empiece a minorar todo esto, el problema económico. El problema es fuerte. Como Iglesia Ministerio Casa de Israel, y hasta quienes pueda llegar este mensaje, yo les digo a manera de consejo, nosotros vamos a estar bien. Si atendemos obedientemente las indicaciones del gobierno, lo cual está de acuerdo a la Biblia, nosotros vamos a estar bien. Si aprendimos a vivir metódicamente, sin muchas pretensiones, como nos hicieron ver otros predicadores, vamos a estar bien. Si nosotros aprendemos como Pablo a decir, estoy siempre contento, tenga poco o tenga mucho, vamos a estar bien. El hacer caso u obediencia a los gobiernos, al gobierno que nosotros tenemos, que va, creo, en términos generales va bien enfocado, obedece a lo que nos dice Tito en el capítulo 3 y versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Si nos sujetamos a las indicaciones del gobierno, porque como hijos de Dios estamos sujetos a la palabra. Leía Tito 3.1, pero voy a leerles también Romanos 13, que dice en el 1 y 2, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Bien, en cuanto a la vida física,
vamos a estar bien. El consejo es no salir, especialmente para las personas de la tercera edad. Aunque se ha visto que coronavirus COVID-19 no ha respetado edades, pero el porcentaje y las condiciones fisiológicas de una persona de la tercera edad, pues lógicamente son más dispuestas para el contagio y para la enfermedad. También vamos a decirles que en ese sentido todo está bien, pero hablando del otro tema, que es el de la economía, ahí sí vamos a ver todavía algunas cosas que son lamentables, tristes, porque si no salimos tenemos más opciones de sobrevivir, pero el problema económico es grande. Si no salimos no trabajamos, y si no trabajamos no habrán ingresos para satisfacer las necesidades especialmente alimenticias. Pero ahora se prueba la fe nuestra, que va a consistir no en andar haciendo declaraciones fantasiosas y declarando ideas espiritistas más que espirituales, sino en cuanto la fe se sostendrá en cuanto a la promesa de provisión de parte de Dios para sus hijos. Pero bueno, la pregunta ahora es, ¿qué viene después? Y es casi seguro que lo que vamos a decir que viene, pues de veras que es un poco inquietante, pero probablemente sea también una realidad. Especialmente para los cristianos evangélicos, lo que vamos a mencionar, las ideas que pensamos, vamos a estar conforme a la palabra de Dios que Jesucristo dijo en San Mateo capítulo 24, versículos 21 y 22. Nos vamos a alarmar un poquito, pero estamos listos, somos creyentes. Jesús dijo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es grande. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.